Muy bien, ya lo tenemos todos en modo avión, o en silencio, o en el coche, ¿sí? No nos va a sonar un mensaje, no nos va a interrumpir una llamada, un WhatsApp, no nos va a sacar de aquí, una alarma, ¿verdad? Siempre cuento la misma anécdota cuando mi mujer y yo tuvimos el privilegio de estar en Israel con nuestro pastor, con Manolo Sierra, hace de esto unos 15 años. Él nos llevó a visitar la gran sinagoga, la mayor sinagoga del mundo, está allí mismo en Jerusalén. Y fuimos, y claro, y nosotros nunca habíamos estado en una sinagoga. Bueno, no, miento, habíamos estado en una chiquitita, pero no una tan grande, es enorme. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de estar allí. Y de repente pude contemplar con mis ojos lo que Jesús hablaba, ¿no? De cómo los religiosos aman el primer lugar, las salutaciones, que se saluden, y toda esa parafernalia que hacen, ¿no? Y había un bullicio grande porque estábamos los hombres en un lugar, las mujeres en otro lugar, y de repente se hace un silencio sepulcral, un silencio que ahí no se escuchaba nada, y a mí me enseñaron allá donde fueres, haz lo que vieres. Entonces yo guardé silencio y digo, no sé qué está pasando aquí, pero yo me callé. Se hizo un silencio tremendo y de repente entra el rabino con la Torá, con la palabra de Dios. Está todo el mundo hablando, todo el mundo ajetreado, pero cuando entró la palabra en ese sitio, algunos incluso se levantaron y besaban el rollo de la Torá. Idolatría, podríamos decir incluso. Pero yo ese respeto jamás lo he visto dentro de una iglesia. Ese respeto a la palabra nunca lo he visto. Y yo anhelo, intento enseñarlo a la gente, le intento decir, mira, la Biblia dice que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para reír, para gozarnos, un tiempo de abrazar, dice la Biblia, pero ahora vamos a estar en un tiempo en la palabra. Todos podemos tener cosas en nuestra cabeza ahora, pero qué bueno sería que ahora amemos al Señor con toda nuestra mente, que no sea momento para hablar, que no sea momento de diálogos, que no sea momento de decir, que no sea momento de móvil, que sea un tiempo para estar con el Señor. ¿Están conmigo? Amén. Amén. Pues vamos a abrir la Biblia ahí en el Evangelio de Jesús, narrado por Mateo. Te invito a que te puedas poner de pie. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Versículo 1. No sé si lo tenemos. Amén. ¿Alguien se anima a leer? ¿Alguien le gustaría pasar aquí al frente y leer? ¿Sí, el hermano? Pasa aquí usted. Pasa aquí. Y vamos a leer hasta el versículo 13. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Amén. Amén. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Hasta ahí vamos a leer en esta mañana. Cierra tus ojos, vamos a orar.
Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno en gran manera. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos compartirla, leerla libremente, Señor, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Oramos en el nombre de Jesucristo que mientras tu palabra es predicada en esta mañana, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las liberaciones, todo lo que tu palabra dice y promete que puede hacer, que ocurra en nuestras vidas en esta mañana. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte, amén. Se puede sentar. Qué tremendo este último versículo. Porque dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Quizá el tiempo sí, pero nadie sabe el día en el que ha de venir el Señor Jesús. ¿Cuántos saben que el Señor viene? Amén. ¿Cuántos saben, Maranata, que el Señor viene? Amén. Y viene pronto. Y viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Una iglesia no perfecta, pero una iglesia que se está perfeccionando. El Señor nos compara en la Biblia con templos. Pablo dice, ¿tú ignoras que tú eres templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos saben que somos templo? Amén. Somos templo porque el Espíritu Santo mora en nosotros. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios moraba en el templo, en ese famoso lugar santísimo, el Santo Sanctorum, como se le conoce, en un arca, en el arca de la alianza, en el arca del pacto, y allí moraba la presencia. Pero después Dios le ha placido morar en nosotros y somos su templo. Pero la Biblia enseña que el Señor no viene a por un templo. El Señor viene a por una iglesia. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que tú eres templo en tu casa y eres iglesia cuando te reúnes. El Señor viene a por un grupo de personas, de sus hijos, que hemos decidido congregarnos para que podamos estar preparados para cuando Él venga. Hay quienes no les gusta quizá congregarse, que no les gusta tener comunión y dicen lo que a muchos de ustedes les han dicho, bueno, a mí no me hace falta, yo tengo la Biblia, la leo en mi casa. Bueno, qué bueno es eso de verdad. Pero es muy raro, no imposible, pero es muy raro que un creyente sobreviva en la soledad. Porque a todos nos acontecen problemas, a todos nos acontecen tentaciones, todos enfrentamos por momentos buenos y momentos malos. Por eso es tan importante separar estos ratitos aquí en la iglesia, en comunión, visitándonos los unos a los otros. Y uno, ¿verdad?, que viene a la iglesia y echa falta a alguien, oye, ¿y dónde está fulano? Que fulano, que está enfermo, ¿no? Bueno, vamos a visitarlo. Ese es el poder de la iglesia, que podamos estar pendientes los unos a los otros. Y Jesús dice que nadie sabe cuándo va a venir el Hijo del Hombre, Él mismo, cuándo va a regresar. Jesús está enseñando los capítulos 24 y 25 sobre todo lo que va a suceder, esos eventos del porvenir, lo que nosotros conocemos como los últimos tiempos, como la escatología, ¿verdad? Mateo capítulo 24 y 25 habla de todo eso. Es muy interesante, por favor, que hoy lo puedas leer o mañana puedas leer estos dos capítulos. Yo creo que pocas cosas crean tanta separación, crean tanta discordia, crean tanta división entre los cristianos como lo hace la escatología, como lo hacen los eventos que han de suceder. Yo personalmente he visto creyentes enfadarse, he visto creyentes quitarse el habla, faltarse el respeto. Tú eres un hereje, tú eres un falso cristiano, tú eres un falso maestro, porque quizás no piensan como él referente a estos asuntos. Y es que honestamente no es sencillo ponerse de acuerdo al 100% con qué dice la Biblia referente a los últimos tiempos, ¿verdad? Hay personas que creen una cosa o que se declinan por un pensamiento, otros por otro, y no es fácil, créeme que no es fácil cuando uno se pone a estudiar poder afirmar, es que esto dice la Biblia, porque claro, hay muchos que dicen que la iglesia va a ser arrebatada arriba a los cielos antes de la tribulación, otros creen que son durante la tribulación, otros dicen que no, que es después de la tribulación. Entonces, bueno, podríamos preguntar, ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. ¿Quién es el anticristo? A los cristianos, sobre todo a los cristianos que solo usan el Facebook, la Biblia no, pero el Facebook sí, les encanta decir cuando el rey Felipe salió rey, este es el anticristo. Luego el Papa era argentino, no, este es el anticristo. Algunos llegaron a decir que Messi es el anticristo. Ahora dicen que si no sé quién es el anticristo. Ahora salió de nuevo reelegido Bukele en El Salvador y dicen que es el anticristo. Y el otro que es el anticristo. Bueno, ¿y quién es? La Biblia lo dice claramente.
nos apunta hacia quién es o hacia quién será. ¿Quién es el falso profeta? Algunos dicen que el falso profeta es aquel, es el otro. Es que yo escucho disparate y yo ya me lo he tenido que tomar a guasa, me lo he tenido que tomar a reírme, porque si no veo tanta ignorancia a veces dentro del pueblo de Dios en estos acontecimientos. Veo que el pueblo de Dios a veces no tiene ni idea de lo que ha de suceder, de lo que ha de enfrentar. Iglesia, las cosas se van a poner complicadas para nosotros. La Biblia dice hasta tal grado que va a llegar un momento que si no te sometes a este sistema no vas a poder ni siquiera comprar. No vas a poder alimentar a tus hijos. No vas a poder comprar absolutamente nada. Y nosotros seguimos enredados en tonterías, en absurdeces, que qué es el chip, si el chip es una cosa que te ponen aquí, si eso no, créeme que no es importante, lo importante es lo que va a suceder cuando eso llegue. Y seguimos enredados, que si el caballo negro del Apocalipsis, que si significa esto, y nos peleamos en los unos en los otros, y llamamos hereje a aquel porque no piensa como nosotros, y no nos damos cuenta de la que se nos viene arriba. No nos damos cuenta que necesitamos unidad, porque en la unidad está el poder. En que da igual si tú crees que te vas antes, durante o después de la tribulación. Lo importante es que viene una tribulación, iglesia. Una gran tribulación, dice la Biblia. Unos días que jamás se ha visto sobre la tierra. Y seguimos perdiendo el tiempo de cuándo va a ser y de que si aquel piensa de esta manera, que si Manolo piensa de la otra o que si el otro piensa de aquella. ¿Y quién tendrá razón? Mira, la razón la tiene el Señor. Viene una gran tribulación, prepárate. Si nos vamos antes, gloria a Dios. Si nos vamos durante, prepárate porque la cosa está fea. Y si nos vamos después, como decimos en Canarias, agárrate los machos porque vienen curvas. Las cosas se van a poner difíciles para la iglesia. Y hay una iglesia que está perdiendo el tiempo en boberías. ¿Quiénes son los dos testigos? Aquí sí que hay división, ¿verdad?, en la iglesia, porque algunos dicen que los dos testigos, uno es Israel, otro es la iglesia. Otros, sin embargo, dicen que no, que uno es Elías, que otro es Enoc, otros dicen infinidad de debates, ¿verdad? ¿Quién es la bestia? ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Será que hay que tatuarse el 666? ¿Será que realmente eso es así? ¿Será la vacuna la marca de la bestia? Se ríen, pero hay gente que no se vacunó pensando que era la marca de la bestia. Ahí está bien, a libertad nos ha llamado el Señor. No estoy haciendo burla de eso porque cada uno que cree, que piense lo que crea, pero hay que leer un poquito más la Biblia, ¿verdad? Ayer nos reíamos un poco donde fuimos a cenar porque recordábamos aquellos tiempos donde tuvimos que pincharnos y decía que te ponías una cuchara y se quedaba pegado y no sé qué, y nos encerraron en casa para poner las antenas 5G y que nos están fumigando desde el cielo y toda una serie de cosas que para mí es un cuento, una película total, que yo digo, ¿en serio te estás creyendo eso? Pero te lo cuentan con una veracidad que una vez una mujer fue a visitar a mi suegra, estábamos Damaris y yo ahí en esa casa y yo estaba escuchando. Y Damaris era literalmente mordiéndose aquí para no reírse, porque decía, pero tú te estás creyendo lo que tú estás diciendo, pégate la cuchara, y es verdad que se la queda pegado, ojo. Digo, bueno, a lo mejor se te queda pegada, pues te tienes que duchar más a menudo, y pues a lo mejor se te queda eso ahí, que uno no sabe. Pero llegamos a decir cosas como sin sentido, ¿verdad? No, que eso es la marca. Bueno, ¿y cuál es el siguiente acontecimiento que como iglesia estamos esperando? ¿Cuál es el siguiente acontecimiento? ¿Cuándo vendrá Jesús? ¿Será que las trompetas de las que habla la Biblia son literales? ¿Será que no, que son metafóricas, que no se va a escuchar trompetas, sino que simplemente la Biblia cuando usa el término trompetas habla de guerra? ¿Será que no son literales las trompetas? ¿Es cierto que Jesús cuando venga va a poner sus pies sobre el monte de los olivos? ¿Es algo literal? ¿Es algo metafórico? ¿Qué está sucediendo aquí? Mira, yo solamente te voy a dar un consejo. Bienvenida, Amada Mónica. Es bueno verla. Acomódese. ¿Le gustaría tener una silla para estirar los pies? ¿No? Muchas gracias, está bien. Usted nos dice, si se tiene que levantar, se levanta. Usted está en su casa. Qué bueno. Estamos hablando un poco de los acontecimientos finales, de cómo la iglesia estamos separados porque no opinamos lo mismo. Y el enemigo nos ha marcado un gol en este sentido porque en vez de entender que Cristo viene, estamos perdidos en los detalles. Yo solamente te voy a dar un consejo. Aprende a identificar lo importante. Ese es mi mensaje en esta mañana. Aprende a identificar lo importante. Mira, a lo mejor te va a chocar lo que te voy a decir, pero déjame acabar. Todavía no me tires piedras en esta mañana. No es tan importante saber
si cuando Cristo venga va a ser antes, durante o después de la gran tribulación. No es tan importante saber si las trompetas son literales o no, sino que el mensaje importante es Cristo viene. ¿Cómo, cuándo, dónde? No lo sé. El mensaje es claro, Cristo viene. Si nos vamos antes, gloria a Dios. Si nos vamos durante, gloria a Dios. Si nos vamos después, gloria a Dios. Pero iglesia, métete este mensaje en la cabeza. Cristo viene. Y tú como parte de la iglesia debes tener claro que Cristo viene. Un grandísimo porcentaje de creyentes viven al margen de esta realidad. Los que llevan más de 20 años en el Señor. ¿Cuántos llevan más de 20 años en el Señor? Esto era el mensaje habitual hace tiempo. Los jóvenes tenían temor de que Cristo viniese. Nos contaban un testimonio el otro día, no recuerdo ahora quién era, de personas jóvenes que tenían ese temor y cuando iban a cometer un pecado decían, no puedo hacer esto porque ¿y si Cristo viene? Hoy qué joven tiene este temor. Hoy no se enseña, hoy no se habla, hoy no se inculca eso. Hace un tiempo atrás incluso estaba el pensamiento, erróneo por otra parte, por lo menos bajo mi punto de vista, que se le decía incluso a los jóvenes, no estudies, ¿para qué? Si Cristo viene. No pierdas el tiempo yendo a las universidades, si Cristo viene, prepárate porque Cristo viene. Digo perdiendo el tiempo porque yo soy partidario, yo creo que Cristo viene inmediatamente, su venida es inminente, pero bueno, que cuando venga nos pille, como dice la Biblia, haciendo cosas, me pille estudiando, me pille preparándome, me pille haciendo cosas, ¿verdad? Pero antiguamente era como un anhelo que tenía la iglesia. Era un deseo que Cristo viniese a por la iglesia. Hoy en día se vive al margen de esta verdad. Se vive totalmente al margen. Pero vivir al margen no significa que esto no vaya a ocurrir. Es como quien vive al margen de la muerte, que no cree en la muerte. Eso no significa que sea inmortal. Un día vas a partir con el Señor. Desgraciadamente hoy no se habla mucho de este tema, cuando debería ser uno de los mensajes centrales de la iglesia. ¿Te has dado cuenta que el único libro que la Biblia que te denomina como bendecido, como bienaventurado por leerlo, ¿sabes cuál es? Apocalipsis. Y yo pregunto, ¿cuántas veces has escuchado tú mensajes del Apocalipsis? Muy pocas. ¿Cuántas veces te has leído el Apocalipsis? Voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos entienden el Apocalipsis? Nuestra profesora de Instituto Bíblico, que queremos un montón, no hago burla de ella ni nada, pero siempre cuento esta anécdota. Ella es americana y ella hablaba siempre con ese acento gringo, ese acento americano y nos decía, Alberto, el Apocalipsis es un libro que se ha de arrancar de la Biblia, es inentendible. Así me decía, así nos enseñaba. Yo le decía, pero ¿cómo así, hombre? Pero si la Biblia dice en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que lee estas palabras de esta profecía y las guardan, las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Comienza este libro diciendo. Pero claro, lo peor de todo es que como no se predica mucho sobre esto, los creyentes no preguntan. Como no se habla de los acontecimientos finales, como no se habla de lo que va a venir, entonces no se genera una inquietud por parte de los creyentes y no preguntan. No preguntan porque desconocen sobre este asunto y ellos viven ignorando esta verdad. Y Cristo habló de este tema a sus discípulos porque ellos le preguntaron. En Mateo capítulo 24, versículo 3 dice, y él estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Qué bonito, ¿no? Las conversaciones que tenía el Señor. Dudo mucho que el Señor estuviese hablando de fútbol, de otras cosas. El Señor, sus conversaciones siempre tenían que ver con el reino. Inculcaba este pensamiento a los discípulos y de repente los discípulos tenían esa inquietud. Oye, dinos, ¿cómo va a ocurrir esto? ¿Cuándo viene el fin? ¿Cómo va a ocurrir? ¿Cómo va a suceder todo? ¿Te interesa saber cuándo van a ocurrir estas cosas? ¿Tienes inquietud de verdad? ¿Tienes inquietud de qué señales habrá de su venida? Ahora, cuando los discípulos les dice, dinos, Señor, cuéntanos por favor, ¿cómo va a ocurrir todo esto que estás contando? Que honestamente esto parece una película de ciencia y ficción, es esa guerra del gran Armagedón, todo eso que tú dices, ¿cómo va a ocurrir todo? ¿Cómo va a suceder todo? ¿Y sabes cómo comienza el Señor? Ese versículo 4 que hemos leído, Mateo 24, 4, dice... Respondiendo Jesús les dijo, mirad
que nadie os engañe. Así Jesús comienza. Jesús va a empezar a hablar acerca de los últimos tiempos. Jesús va a preparar a la iglesia para hablar de los últimos tiempos y comienza diciendo, mirad que nadie os engañe. Y esa palabra engañe en el original, en el griego es planao, que significa seducir. De hecho hay otras versiones que así lo traducen, seducir. El Señor está diciendo, mira que nadie te seduzca para que te saque de esta verdad. Porque el mundo te seduce, el mundo te atrae, el mundo te deslumbra, el mundo te cautiva de tal manera que te hace apartar los ojos de esa verdad que Cristo viene, te seduce, te engaña para vivir de una manera ajena a esto, para vivir al margen de la verdad que Cristo viene. Por eso Jesús dice, no te dejes engañar, no te dejes seducir. Hermano, la segunda venida de Cristo es el tema más importante de la Biblia. Hoy parece que dentro de las iglesias hay un monotema, el tema económico, el tema financiero, que si pactos, que si primicias, que si diezmos, que si da para arriba, que si da para abajo, que si suelta billetes, que si ofrenda, como dijo uno una vez, quiero ofrendas silenciosas, no quiero billetes, no quiero monedas, solo quiero billetes, que si hay que dar por esto, que si hay que dar por... Solo se habla de dinero, desperrando al pueblo de Dios. Es como Moisés cuando desobedece a Dios y en vez de hablarle a la roca, le golpea y pone boca abajo a la iglesia para sacarle el dinero. Y sin embargo, el tema más importante de la Biblia, querido hermano, es la segunda venida del Señor Jesucristo. Solo el Nuevo Testamento habla más de 380 veces de este acontecimiento. 1 de cada 25 versículos en la Biblia habla de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Aquí te puedes dar cuenta de la importancia que Dios le da a este tema. A lo largo de la historia del cristianismo, esta ha sido la esperanza del pueblo de Dios. Cristo viene. Este ha sido el anhelo, el deseo de la iglesia, que Cristo venga. ¿Y sabes por qué siempre ha sido el anhelo de la iglesia? Porque la iglesia ha sido perseguida. Hoy aquí, por lo menos en España, gozamos de derechos, gozamos de libertades. Eso era impensable para nuestros abuelos hace 50 años atrás. Poder alquilar un hotel para hablar de la palabra de Dios y encima alquilarlo a nombre de Iglesia Evangélica Vida Nueva. No tener que escondernos. Poder alquilar un local en plena calle y poner un cartel Iglesia Cristiana Evangélica. Para ti, para mí esto es normal, pero hace 30, 40, 50 años aquí, primero que era un delito. Eso era ilegal totalmente. Si tú eras cristiano, si tú eras cristiana, tus hijos se le marginaban, no tenían derecho a educación pública. Probablemente creo que no tenían ni sanidad y si la tenías te iban a tratar fatal. Y hoy gozamos de una libertad que gloria a Dios por ella. Yo siempre me gusta orar, gracias Señor porque podemos predicar tu palabra libremente, cómodamente, con puertas abiertas, pero esa comodidad nos ha llevado a vivir cómodos. Y siempre ha sido la esperanza de la iglesia que Cristo viene, porque la iglesia siempre ha estado perseguida. Y la iglesia siempre tuvo sus ojos puestos en Jesús por el sufrimiento que tenían aquí. Martín Lutero dijo, mi esperanza ardiente es que Cristo apresure el día de su venida. Jesús ha prometido que volverá y nos llevará donde Él está, dice la Biblia. En Juan capítulo 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mucha gente ha prometido volver. Amigos de la infancia, ¿verdad? Un día nos volveremos a reencontrar y quizá nunca más. Muchos de los que dejamos nuestra tierra, ¿verdad? Atrás, le dijimos a los familiares, no se preocupen que pronto volveré. A lo mejor hace años que no visitamos nuestro país, desgraciadamente hace años que no visitamos a la familia. Quizá un amor de la infancia, volveremos a estar juntos. Y hay muchas promesas de que algún día volverás. Pero solo Cristo la va a cumplir. La Biblia dice que Cristo volverá, que Cristo regresará y lo va a hacer con poder y con gloria. La primera venida de Jesús estaba profetizada con todos los detalles, su lugar, su linaje, la forma en que ocurriría y todo se cumplió al pie de la letra.
Y con la misma exactitud se va a cumplir todo lo que está escrito en la segunda venida, porque su palabra es verdadera, dice la Biblia. Y sus últimas palabras en Apocalipsis 22:20, si tú te vas al último versículo de la Biblia, antes de que la Biblia se cierre, y dice el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice que Jesús, ciertamente vengo en breve. Ciertamente voy a regresar a por mi iglesia. Ahora, ¿cómo será su venida? ¿Cuándo será su venida? ¿Qué va a suceder? Jesús habla a sus discípulos de la segunda venida y lo hace a través de una parábola. Señor, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cómo va a ocurrir todo lo que nos estás contando? Tenemos interés. Y el Señor dice, mira, que nadie te engañe, que nadie te seduzca. Y de repente le cuenta una parábola. Esta parábola aparecen 11 personajes. 10 vírgenes y un novio. Las vírgenes representan a la iglesia, a todos nosotros. Y el esposo representa, lógicamente, como bien sabes, al Señor Jesucristo. Y la iglesia, al igual que las 10 vírgenes, estaban esperando la venida del novio. No sabían cuándo, simplemente tenían que estar preparadas. No tenían ni idea cuándo, pero estaban esperando la venida del Señor. ¿Cuántos están esperando que el Señor venga? Amén. Apocalipsis 22:17 dice que el Espíritu y la esposa, que somos nosotros, la iglesia, dicen, ven. ¿Qué tenemos que decir nosotros? ¿Cuál es nuestro deseo? Ven, Señor. Las 10 vírgenes que nos representan como iglesia tienen algo todas en común, y es que todas poseían unas lámparas, unos recipientes. El Mateo 25:1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Para los que, claro, los que nos hemos criado en esta cultura no tenemos ni idea, a los jóvenes esto parece impensable, pero en aquel tiempo no había electricidad. En aquel tiempo no había esos botones que le das y se prenden las luces, sino que había que alumbrarse por medio de lámparas. Esas lámparas se llenaban de aceite, con una mecha tú le prendías y ese aceite se iba consumiendo poco a poco, lentamente, pero se iba consumiendo. Y el Señor, cuando quiere hablar de su segunda venida, de cómo van a suceder las cosas, dice, mira, hay una historia, hay una parábola donde hay 10 vírgenes y todas tienen esas lámparas porque el Señor va a venir por la noche. Por la noche es una metáfora, ¿vale? Y entonces va a venir por la noche y tienen que tener siempre sus lámparas encendidas. Pero Jesús va un poco más allá y no solamente dice que hay 10 vírgenes, sino que las separa y pone 5 de ellas y dice, mira, 5 vírgenes son prudentes porque ellas tienen no solamente las lámparas, sino que guardan un recipiente, una vasija donde tienen aceite de repuesto para cuando sus lámparas se gasten. Y las otras 5 vírgenes son insensatas, porque solo llevan el aceite justo para sus lámparas, ni una gota más. Mateo 25:3 dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Las prudentes no solamente llevaban las lámparas llenas, sino que aparte tenían esos recipientes para que nunca se quedasen sin aceite. Mira este versículo 4, qué hermoso, dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Estas 5 insensatas eran bastante descuidadas en cuanto al aceite. No se preocupaban si tenían o no. Mi luz está brillando de momento, tengo la lámpara que de momento alumbra, con esto voy tirando, decían. Ellas iban en busca del aceite cuando ya su lámpara no alumbraba. Ellas iban a la tienda a comprar el aceite, ellas iban al lugar donde se vendía el aceite cuando ya no tenían, cuando ya estaban en oscuridad, cuando las cosas estaban mal, cuando había problemas, obstáculos en el camino porque no se veía. Entonces ahí es que decían, necesito más aceite. Y iban y volvían nuevamente a buscar el aceite. Parece como que les molestaba tener aceite de más. Les molestaba el ir en busca de aceite, les molestaba como cargar esa vasija extra o simplemente tenían otras cosas que hacer. Oye, mira, te estás quedando sin aceite, ya iré, estoy ocupado, estoy ocupada. Sin embargo, las prudentes, su vida giraba en torno al aceite de las lámparas. Ellas sabían que tener aceite era lo más importante porque eran conscientes que el novio podía aparecer en cualquier momento y tenían que estar alumbrando. Ellas sabían, ellas tenían en mente, el novio puede venir en cualquier momento, yo tengo que ser prudente, yo no puedo ser una insensata, siempre tengo que tener aceite para brillar. No importaba nada más, solo el tener aceite en las lámparas y en las vasijas. Y así poder alumbrarse y ver bien hasta que el novio, llegase. Y un día el novio llegó. Un día
El novio llegó a medianoche. Un día ese novio llegó en el momento menos inesperado. Y cuando las insensatas se dieron cuenta que no tenían aceite, ¿sabes lo que hicieron? Le pidieron a las otras. Esas 5 imprudentes, insensatas, como Jesús las denomina, corrieron rápidamente a las otras. Oye, que ustedes tienen de más, que les cuesta darme un poco, es que si no, no me voy con el novio, dame un poco, dame un poco. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de las prudentes? No, no podemos. Y yo digo, ¿por qué las prudentes que representan a esos creyentes prudentes le negaron el aceite? ¿Por qué le negaron el aceite? Iglesia, porque hay cosas que por más que queramos no se pueden dar. Entiende eso, por favor. Hay cosas que por más que queramos no se puede dar. El aceite representa al Espíritu Santo, es un simbolismo del Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo, es simbolismo del Espíritu Santo. Y cuanto más aceite hay en tu lámpara, más comunión con el Espíritu Santo tienes. Y nosotros podemos hablar del Espíritu Santo. Podemos enseñar sobre el Espíritu Santo. Podemos animarte, incentivarte a que tengas relación, comunión, como dice Pablo, con el Espíritu Santo. Pero no te podemos dar nuestra comunión. No te podemos dar nuestra vivencia, nuestra intimidad con el Espíritu Santo. Hay un aceite que no se puede compartir. Te puedo decir dónde ir a buscarlo, cómo llenar la vasija, cómo tenerlo, cómo hacer que mantenga ese aceite, pero no te puedo dar ese aceite. Mi comunión es íntima y la tuya es íntima. Yo te puedo hablar de Él, te puedo enseñar de Él, te puedo predicar de Él, te puedo animar a que busques de Él. Pero si una vez que salgas tú de aquí no buscas intimidad con el Espíritu Santo, nos quedamos sin aceite. La comunión requiere pagar un precio. Hay muchas personas que piensan que con asistir a la iglesia de vez en cuando, o con ir a alguna reunión que se celebre, ya el aceite de su lámpara no se apagará. Y todos sabemos que eso no es cierto, que eso es falso. El aceite de la lámpara se va consumiendo si no lo recargas. Ese aceite se va gastando. Esas brasas encendidas, como tú las saques de la hoguera, se va apagando. Da igual lo muy avivado que estuviste hace 3 años en ese primer amor, en ese fuego, que si no vuelves a llenarte de su presencia, te vas a ir apagando poco a poco. La parábola nos muestra cómo a medianoche todas las lámparas se apagaban. Dice el versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Entendamos algo, muchas veces en nuestra vida nuestras lámparas se apagan. ¿A cuánto les ha venido el desánimo en la vida cristiana? Son unos 2 o 3 nada más, bueno, a veces, y no estamos hablando por temas de pecado, quizá un día te levantas. No me digas por qué, porque somos almáticos, vivimos bajo emociones, bajo sentimientos y un día, sin venir a cuento, no estoy hablando que tengas vida oculta ni pecado oculto, sino te levantas y estás desanimado y no tienes ganas y parece como que esa lámpara se ha apagado, no tienes deseo de orar, aunque hay que hacerlo, no tienes esa sed, ese hambre de leer la palabra. ¿Cuánto les ha pasado eso? A mí me pasa muchas veces. Por eso no vivimos de emociones, sino vivimos bajo disciplina en el Señor. Pero me refiero que nos levantamos y un día quieres comerte el mundo con el Señor, quieres ser el gran evangelista que predica en las naciones y otro día no quieres ni levantarte. No quieres ni abrir la Biblia. Y a veces la lámpara, por razones X, la que sea, las lámparas se pueden ir apagando, es lo que le pasó. Y esto nos habla de que nosotros tenemos que ir en busca del aceite cada día. Cada día nos da de su aceite el Señor. Por eso el Señor en el Padre Nuestro oró por el pan de la semana. De cada día. Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuántos van al Padre todos los días a buscar su pan, su bendición? Todos los días. El pan de ayer no sirve para hoy. Se pone duro, se pone mohoso. Se agusana como el maná. El aceite de ayer ya se consumió, no sirve. Y Dios no te va a dar más pan del que necesitas para un día. Porque si el Señor te diese pan para una semana o aceite para una semana, ¿sabes cómo haríamos? Somos tan ingratos que no vendríamos a su presencia hasta dentro de una semana. Había una vez una historia, un hecho verídico que dice que, bueno, por las razones que fueran, un padre tenía que indemnizar a su hijo
porque no le había pasado la manutención a la mujer. Bueno, unas historias, le tenía que dar como 5.000 o 6.000 euros al hijo, y el padre dijo delante del juez, ok, está bien, yo se lo pago, pero ¿puedo fraccionarlo? Así, fracciónalo, pero mientras tú pagues los 5 o 6.000 euros, ok. Y entonces le empezó a dar todas las semanas al hijo 50 euros. 50 euros. Cada viernes el hijo iba y le daba 50 euros. Y el hijo le decía, pero papá, si yo sé que tú tienes dinero en el banco, ¿por qué no me das los 5.000 euros? Que tú sabes que... Dice, porque yo si te doy los 5.000 euros no te veo más. Yo simplemente tengo esta excusa para por lo menos cada viernes, como yo sé que vienes por interés, por el dinero, yo te doy los 50 euros y al menos te veo la cara. Si yo te doy los 6.000 o los 5.000 que te debo, ya no te voy a ver más. Y Dios, que sabe que somos tan ingratos, nos va dando el pan de cada día. Porque si el Señor nos diese una bendición que pudiese durar de semana en semana, viviríamos de semana en semana. Nadie se levantaría madrugada a orar, nadie abriría sus Biblias para leer, nadie tendría comunión con el Señor cada día. Pero el pan de ayer no sirve para hoy. Es lo mismo que pasaba con el maná. Dios derramaba su sustento cada mañana. Y aquellos insensatos, aquellos incrédulos que no confiaban en que Dios volvería a derramar el maná mañana, ¿saben lo que hacían? Acaparaban más. Esas cupulitas chiquititas así las acaparaban. Voy a guardar para mañana. Y la Biblia dice que cuando tú guardabas, salían gusanos, se podría completamente. Porque Dios quiere que cada mañana, Dios quiere que cada día vayamos a su presencia a buscar de Él. Le hallan los que temprano le buscan. Es todos los días, cada mañana debemos ir a llenar nuestras lámparas de aceite para estar preparados porque Él viene. Cuándo, cómo, dónde, no tenemos ni idea, pero el Señor viene y tenemos que estar preparados. Debes encargarte cada mañana de ir en busca de ese maná, de ese aceite, de la provisión que Dios quiere darte. Y el aceite no lo puede dar nadie, salvo el Espíritu Santo. Algunos piensan que son los pastores quienes te pueden dar el Espíritu Santo. Me encanta, porque ahora nuestro pastor está, creo que es en Texas o en Houston, no sé. A mí me encanta cómo Dios usa a ese hombre, de verdad. Porque es de las pocas personas que conozco que no se le ha subido el que se le reconozca. Pero me llama la atención porque estaba viendo unas fotos ahora del evento que han tenido. En Houston, creo que o en Texas. Y había una cola, sin exagerarte, de 300, 400 hermanos. Una cola, y está nuestro pastor con la cara, las ojeras así del viaje, después de predicar 3 horas. Y claro, él entiende que la gente tiene ilusión por conocerle y todo eso, ¿no? Pero yo entiendo, no quiero que piense que estoy hablando en contra de esto. A mí también me haría ilusión, si solo pudiese ver a mi pastor de 3 años en 3 años, me haría ilusión y por lo menos estrecharle la mano. Pero lo que te quiero decir, hay mucha gente que piensa que es Manolo el que le va a ungir, el que le va a dar la bendición, no sé si entiende lo que estoy diciendo. Esa idolatría evangélica que hay aquí. Condenamos a los católicos por postrarse frente a imágenes y luego los evangélicos muchas veces son más idólatras. Saben que hace 100 años hubo un avivamiento en la calle Azusa, allí en California, ¿es verdad? Creo que es, si no me equivoco. Bueno, por ahí en Estados Unidos, un sitio donde hubo un avivamiento tremendo. Miles, cientos de miles de personas empezaron a convertir al Señor, a sanar, unos milagros tremendos. Hasta el día de hoy ha llegado parte de ese fuego. Y allí hay un museo en ese lugar, por la calle Azusa o en sus alrededores, donde se conservan varias cosas que había en esa pequeña capilla. Y hay un púlpito de madera donde, no me acuerdo cómo se llamaba el predicador que estaba ahí. Bueno, el predicador de la calle Azusa, mira que lo he nombrado 1.000.000 de veces. Bueno, ahora no recuerdo, eso no es importante. Ese púlpito de madera que él usaba, pues lo tienen allí. Y un pastor amigo mío fue a ese museo y decía, Alberto, yo en ese lugar he visto lo que es la idolatría evangélica. Ahí la gente iba y besaba el púlpito y lo tocaba y se sacaba fotos y a ver si se me pega la unción y hacía y todo esto. William Seymour. Y estaba ahí, sí, me acuerdo. Tremendo, increíble ese hombre. ¿Sabes cómo estudió ese hombre la palabra de Dios en aquel Estados Unidos de hace 100 años atrás, racista? A él no le dejaron ingresar en el instituto bíblico porque era para blancos. Y así que los negros estaban apartados y él decía, bueno, aunque me aparte, yo puedo quedarme detrás de la puerta cerrada y escuchando así. Así que ese negrito, mientras todos los blancos estaban recibiendo, ese negrito ahí detrás, despreciado, desechado, estaba tomando nota, ya que no sabes a quién Dios usó. Al desechado, al vil, al menospreciado. Y Dios lo levantó con una cosa tremenda. Pero bueno, a lo que vamos, la idolatría evangélica, ¿verdad? Eso de, este pastor, ora por mí, pastor. Claro, yo oro encantadísimo por ti, pero es Dios
¿Quién va a derramar su presencia sobre ti? Yo puedo orar por ti, puedo darte permíteme esta expresión, quizás no es la correcta, un chute de adrenalina. Por esa imposición de las manos que se transmite ese fuego. Pero hay una comunión, hay un aceite que solo el Espíritu Santo puede darte en la intimidad. Si nosotros venimos aquí, oramos, nos avivamos, pero en tu intimidad no busca de Dios, nada va a ocurrir. Cristo viene y nada va a ocurrir. Desde el principio de los tiempos, Dios se mueve a través de las personas y a veces caemos en el error de pensar o de acudir a las personas en vez de a Dios. Mucha gente viene a nosotros como pastores, mira, es que tengo un problema, yo te recibo, yo te escucho, en la medida de mis posibilidades, yo te puedo aconsejar, pero una pregunta, ¿tú ya oraste? No, es que necesito, pero en serio vienes a mí sin antes acudir a Dios. Había un pastor coreano o chino, no me acuerdo ahora, que conocimos hace un tiempo atrás. Ya tenía casi 90 años. Él decía, mira, yo con 90 años yo no tengo que guardar ningún testimonio, dice. Yo ya sé quién soy. Y cuando la gente iba a él, dice, tú sabes lo que yo le hacía. Te lo voy a decir literal. Si te parece vulgar, lo buscas en las redes sociales y te metes con él. Yo te voy a decir literal lo que a mí me dijo este chinito. Me decía, a mí venía la gente y yo le preguntaba, ¿usted ya oró? No. Dice, yo le daba media vuelta, patada en el trasero y lo mandaba con el Señor. Vaya a orar primero, decía. Vaya y póstrese delante de Dios, ore y luego venga si quiere y le podemos dar un consejo, podemos orar por usted. Pero caemos en el error de acudir a las personas en vez de acudir a Dios. Y hay cosas que solo Dios puede darte. Hay cosas que solo Dios puede darte. Hay un aceite que solo Dios puede darte. Hay una presencia que solo Dios puede darte. El Marcos capítulo 5, versículo 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, tocó su manto porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esta mujer se había llevado desilusión tras desilusión, visitando a médicos, a hombres célebres de la época. Se había gastado su fortuna en buscar sanidad. Lo que no sabía es que esa sanidad solo vendría de Jesús. Únicamente vendría del Señor. Solo Jesús la pudo sanar. Iglesia, y con esto termino. No sé si puedes poner un poco de piano. Mi mensaje es único. No quiero alargarme. Es simple, sencillo. Cristo viene. Iglesia, prepárate porque el Señor viene. Yo no tengo el conocimiento que tiene mi pastor, yo no te puedo dar clases de los últimos tiempos como hace él, que coge una pizarra y de memoria te pone todos los eventos. No carezco de ese conocimiento, te lo garantizo. Al lado de él soy un diminuto, pero lo que sí sé es que Cristo viene. Quizás no te sé decir tantas palabras en hebreo, pero sí te sé decir una en griego, Maranata. Cristo viene. No perdamos el tiempo. Cristo viene. Y no sabemos cómo, no sabemos cuándo, no sabemos dónde. Desconocemos esas trompetas, se van a escuchar en el cielo, desconocemos esas trompetas, simplemente son avisos de guerra, no sabemos. Pero Cristo viene. Un día, dice la Biblia, que todo ojo le verá. Hay quienes dicen que todo ojo le verá, tiene que ver por medio de los móviles, que es un vídeo que va a correr por todas partes, y puede ser. Porque para que diga que todo ojo le verá, que en ese momento que venga todo el mundo lo va a saber. Pero vuelvo y repito, no lo sé bien exactamente. Pero estás preparado. ¿Y si Cristo viniese hoy? ¿Y si Cristo viniese hoy? ¿Y si no pudiésemos ni terminar el mensaje porque el Señor viene hoy? ¿Vives preparado para esto? ¿Vives preparado? ¿Vives consciente de que el Señor viene? Antiguamente me acuerdo, yo he escuchado muchas anécdotas, entre ellas la de mi mujer, la de un pastor hace 20 y pico años que me lo contó, de que una vez llegaron a casa esperando encontrarse, en este caso al pastor quería encontrarse a su mujer, mi mujer quería encontrarse a sus padres, y cuando llega y no estaban, les invadió el temor porque dice, Cristo vino y me dejó. Porque estaba ese anhelo de la iglesia, se hablaba de eso y dentro de la iglesia estaba ese anhelo de que Cristo viniera. Y la gente vivía con temor y temblor, cuidaban su salvación con temor y temblor hacia el Señor. Había una iglesia santa, no una iglesia mundana. Había una iglesia que de verdad amaba al Señor y tenía ese temor, no miedo, ese temor, esa reverencia.
y decía, no, yo no puedo hacer esto porque ¿y si viene el Señor? ¿Y si viniese el Señor hoy? ¿Tú te vas con Él? No me conteste. ¿Te irías con Él? Si el Señor viene ahora y arrebatase a su iglesia, ¿tú te irías con Él? ¿O hay algo que te frenaría? ¿Hay algún pecado que pesa tanto que te dejaría en tierra? Cierra tus ojos por un instante y vamos a orar. Nosotros podemos motivarte, podemos enseñarte, podemos hacer muchas cosas por ti. Todo lo que está en nuestras manos lo vamos a hacer porque estamos para servirte, iglesia. Pero hay algo que solo Dios puede hacer por ti. Hay un trabajo que a ti te corresponde, que es el de llenar tus lámparas de aceite, llenar tu vida de la presencia del Espíritu Santo. Pablo termina su segunda carta a los Corintios, una iglesia que estaba totalmente en desorden, una iglesia que, como Pablo dice, se escuchaba pecados en ellas que ni aún en el mundo se escuchaban. ¿Tú sabes cómo termina esta carta? El último versículo dice Pablo que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Ahí están las tres cualidades de cada parte de la Trinidad. El amor del Padre, Dios es amor, dice Juan. La mayor cualidad de nuestro Dios es que Él es amor. No es que tenga amor, no, es que Él es amor. La mayor cualidad del Hijo, de Jesús, es su gracia. Es por su gracia que nosotros estamos aquí. Es gracias a su gracia que nosotros somos salvos. Y la mayor cualidad del Espíritu Santo es la comunión. Que la comunión del Espíritu Santo, dice Pablo, sea con todos ustedes. Hay una comunión íntima que nosotros tenemos que tener. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Tiene anhelo de estar contigo en la intimidad. Gloria a Dios por la congregación. Gloria a Dios por la iglesia. Eso es hermoso, eso es necesario, eso es precioso. Pero el Espíritu te anhela celosamente. Ese Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios, ese Espíritu de la santidad, anhela que puedas tener intimidad, que puedas arrodillarte al Padre y que Él pueda venir sobre tu vida para llenar tu vida de aceite, de su presencia. Que Él te pueda convencer de todo pecado, que Él pueda hacer en ti una nueva creación, que Él pueda poner en ti ese temor, ese temblor hacia las cosas santas, hacia las cosas del Señor. El Espíritu Santo está anhelando, dice la Biblia, tener comunión contigo, intimidad contigo. Ahora la pregunta es, ¿tienes deseo tú de tener esa intimidad? ¿Tienes ese mismo anhelo, ese mismo deseo de buscar de Él? ¿Tienes deseo de buscar de su presencia? Mientras tienes los ojos cerrados, déjame contarte una preciosa historia de la Biblia. Cuando la iglesia empieza a ser perseguida, uno de los discípulos llamado Felipe huye hacia Samaria y dice la Biblia que allí empieza a predicar. Dios lo usa de tal manera que toda Samaria, prácticamente toda Samaria, dice la Biblia, se convierte. Cuando Pedro escucha esto en Jerusalén, dice, ¿cómo es posible que Felipe esté haciendo semejante obra en Samaria? Así que Pedro mismo, juntamente con Juan, decide presentarse en Samaria para ver lo que está ocurriendo. Quiere conocer a los nuevos creyentes, quiere ver si es verdad lo que está ocurriendo allí en Samaria. Y cuando conoce a los creyentes de Samaria, ¿sabes cuál es la primera frase que Pedro dice? Pedro no les dice, ¿ya ustedes se bautizaron? ¿Ya ustedes dieron el diezmo? ¿Ya ustedes están asistiendo a la iglesia? La primera pregunta de Pedro es, ¿el Espíritu Santo les ha bautizado? ¿Cómo bautizado? No sabíamos ni siquiera que había habido bautismo, que había Espíritu Santo, dice. ¿Conocen al Espíritu Santo? Les dice Pedro, qué hermoso. Porque es la necesidad que todos tenemos de conocer al Espíritu Santo, a su presencia. Que créeme que va mucho más allá de las emociones, de todo eso está bien, porque cuando el Señor se manifiesta en un cuerpo siempre hay reacciones, pero nosotros no vamos detrás de las reacciones. Puede ser lleno de su presencia sin sentir todo ese tipo de cosas, o a lo mejor sí la siente. Algunos incluso han querido reducir la llenura del Espíritu Santo al hablar en lengua. Mira, eso es ridículo. Reducir la llenura a ese simple acontecimiento es ridículo.
Yo creo, por supuesto, en el hablar en lengua, pero puedo ser lleno también sin hablar en lengua o hablando. Eso no es importante. Lo importante es que puedas tener comunión, que entiendas que tienes que ser lleno de Él porque Cristo viene y este mundo nos tiene engañados, nos tiene seducidos y hemos apartado nuestra mirada hacia otras cosas que no son las cosas del Señor y nos estamos hundiendo como Pedro en la barca. Y pasan los años y nada cambia en nuestra vida porque hemos sido engañados, hemos sido seducidos. Y Jesús comienza su mensaje sobre los últimos tiempos diciendo: mirad que nadie te engañe, no dejes que nadie te seduzca, que el dinero te seduzca, que una persona te seduzca, que las cosas materiales te seduzcan. No seas como esas 5 vírgenes insensatas que se despreocuparon por las cosas del Espíritu, que no se preocuparon por brillar, que no se preocuparon de postrarse cada mañana frente al Señor para pedir esa llenura. No te dejes engañar. Nosotros somos un pueblo santo, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha sellado con su precioso Espíritu Santo, iglesia. No caigamos en la trampa de apartar nuestros ojos de Él, sino que, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Pongamos nuestros ojos en Jesús, seamos llenos siempre del Espíritu Santo. Pablo lo dice: sed lleno de su Espíritu Santo. Llénate cada día de Él, no te embriagues con otras cosas. No te emborraches, dice Pablo, no seas lleno de otras cosas, antes sed lleno del Espíritu Santo. Llénate de su presencia, de su gozo, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero confía, yo lo he vencido. En mí van a tener paz. Qué hermosa es su presencia. Qué hermosa es tu presencia, mi Dios. Tú eres bueno en gran manera, Señor, y yo oro, quiero interceder por esta iglesia, por este grupo de hermanos, Señor, para que tú obres a favor de ellos, para que tu presencia les acompañe, les guíe en su largo caminar que tienen por delante, en esas cosas tan hermosas que tú tienes para cada uno de ellos. Pero sobre todas las cosas oro para que cada uno pueda conocerte en la intimidad, para que todos vayan cada mañana a buscar de ti, de tu presencia, para que en ellos nazca esa sed, ese hambre de tu presencia, para que tengan el deseo de postrarse cada mañana delante de ti, a ir en busca de ese pan diario, a ir en busca de ese maná, a ir en busca de ese aceite, para que cuando tú vengas estemos preparados. Señor, somos tu iglesia, somos tu esposa y por eso decimos: ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Queremos estar preparados para tu venida. Queremos estar preparados para tu venida, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Te invito a que puedas ponerte de pie y que podamos adorar juntamente a Dios. Les voy a pedir a Damaris que pase y vamos a orar. Vamos a bendecir a nuestro buen Dios. Así con nuestros ojos cerrados. Si te gusta, levanta las manos y adórale. Siéntete libre para adorar a Dios en esta mañana. Adórale. Adórale. ¿Quién sabe si no volvemos a tener una oportunidad como esta? Adórale. ¿Quién sabe si comienza de un día para otro, como siempre sucede, la persecución contra la iglesia? ¿Quién sabe? Solo Dios lo conoce. Si vuelven a encerrarnos como un tiempo atrás hicieron. ¿Quién sabe lo que vendrá mañana? Nadie sabe. Por eso en esta mañana te invito a que puedas adorarle, alabarle, a que levantes tus manos y alabes y adores su nombre. Que lo bendigas porque Él viene pronto. Él viene pronto. El Señor viene pronto.